Amados hermanos, tengan ustedes una cordial bienvenida. Ahora, en esta ocasión, vamos a presentar una serie de videos acerca de cómo estudiar y entender la Biblia. Y hoy día es la introducción y lo vamos a llamar la primera parte. Vamos a titularlo La llave de David. Y vemos tres textos que están en nuestro encabezado, en la cual nos están dando ya la base teológica de interpretación. Y el primer punto que vamos a tocar en esta ocasión es un punto muy susceptible en todos los lectores, sobre todo aquellos que creen que la escritura tiene en sus palabras una esencia mística, y que las palabras que dice o que están escritas en la Biblia son palabras que tienen que ser estudiadas porque tienen algo más profundo dentro de ellas. En el mismo nivel que los judíos tienen cuando interpretan la Biblia de una manera literal basada en el hebreo y exaltan al hebreo como si fuera el requisito indispensable para entender la escritura, también hay sectores dentro, por ejemplo, del adventismo, que creen que si la profeta dijo sábado, tiene que ser el sábado según el calendario gregoriano. Y también con la honestidad que estos y la sinceridad que tienen estos hermanos, que cuando leen el día viernes están hablando entonces como una corroboración que el viernes, al mencionar la profeta Ellen White, que dice viernes, entonces está sancionando el sábado gregoriano de la semana astrológica como verdadero. Pero, ¿por qué ocurre este tipo de pensamientos? Porque nunca ha habido un estudio formal de cómo se interpreta la escritura con sus propias herramientas. Así que vamos a compartir esta propuesta para que los hermanos puedan leerlo y tomar lo bueno, y si hay algo que pueden adaptar, bienvenido sea. Tres textos: Apocalipsis 3:7, Isaías 22 del 21 al 25 y 2 de Pedro capítulo 1 del 19 al 21. Leamos. En Apocalipsis 3:7 habla acerca de un mensaje que se da a la iglesia de Filadelfia. No es coincidencias, no existe coincidencias en la escritura. En el tiempo en la cual se está rescatando el Shabbat, de acuerdo a la ley natural y a la escritura completa, es la fase en la cual a Filadelfia se le da un detalle que no lo encontramos en el resto de las demás iglesias del Apocalipsis. Dice: al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe. Ojo, al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Sí, él abre y nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Pero el concepto de la llave de David no es solamente en el Nuevo Testamento, también está en el Antiguo, en Isaías 22:22. Lean todos los versículos que están alrededor de este texto y entenderemos mejor por qué dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Cuál es esa llave de David? La que puede abrir y nadie cerrar, y la que puede cerrar y nadie abrir. Es la forma como Yahweh da a su pueblo a través de su Hijo en el vehículo del Espíritu Santo, para que entendamos correctamente la Escritura. Sin esa llave de David, los misterios de la Escritura seguirán cerrados a los ojos y la mente de los hombres. Es importante que el pueblo entienda que es necesario tener la llave de David para que se puedan abrir los tesoros de la Escritura. Y uno de esos tesoros es justamente encontrar los tiempos correctos del novilunio y el Shabbat. En 2 de Pedro 1:19 dice: y así se nos hace más firme la palabra de los profetas.
a la cual hacéis bien en prestar atención, y como lámpara que luce en lugar oscuro. Muchos al leer esto van a decir, ya ven, lo que diga literalmente el profeta en las palabras que ha escogido, debe haber una verdad incuestionable. Si ustedes leen un poco en Apocalipsis 3:7, aquí vemos que el ángel sí le está dictando a Juan lo que tiene que escribir. Pero también vamos a ver que en el resto de la Biblia vamos a comprobar si esto es cierto o no lo es. Y si no lo es, ¿cómo debemos de interpretar esto? Dice, continúo en 2 Pedro 1:19, hasta que despunte el día y se levante en nuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Si Yahweh ha dado una profecía para ser entendida solamente con el poder de la inteligencia, el poder del idioma, ¿para qué necesitamos entonces al Espíritu Santo? Pero acá hay una advertencia que nos dice: ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. En otras palabras, nuestra ciencia humana, la ciencia judaica que habla de que el hebreo tiene una equivalencia de las letras con un número y hace una mística y crea un montón de fábulas y ha sorprendido y ha atrapado a mucha gente. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Si es cierto que las palabras que están en la Biblia son irrefutables. Versículo 21. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Yahweh. Ok, vamos a seguir entendiendo en el siguiente diapositiva. ¿Cuál es la naturaleza de la inspiración? Primer principio que en esta vez lo vamos a ver: las palabras humanas. Nosotros tenemos la gran mayoría que la Escritura, como Ellen de White, fueron palabras que son sagradas porque son irrefutables. Si tomó el profeta alguna palabra, es porque algo especial y místico tiene que ver ahí, y que nosotros no podemos salir de esa palabra que dijo. Y especialmente estoy hablando cuando nosotros leemos la palabra sábado en algunos textos, tanto de la Escritura, que no lo dice cuando el original dice reposo o Shabbat, o cuando lo dice en la traducción de los libros de Ellen de White. Cuando dice sábado, muchos piensan que no pueden contradecir a la que la profeta ha dicho. Pero vamos a ver ese tema en este primer principio. Dice, la Biblia es clara al decir que Yahweh mismo, a través del Espíritu Santo, es la fuente de la verdad tal cual se presenta en las Escrituras. Y esto es cierto, hermanos. Toda la verdad proviene de Yahweh, y eso lo vemos en Hebreos 1:1 y Apocalipsis 1:1. Yahweh es el que habla, el que da el mensaje, el que revela, el todo en todo. ¡Qué maravilla que Yahweh se manifiesta a un mundo en pecado para salvarlo! ¡Qué maravilla aquel amor que tiene Yahweh por nosotros! Pero Yahweh escoge santos hombres y los inspira. ¿Qué significa inspirar? Ellos hablaron siendo inspirados, impulsados, según usa la Biblia latinoamericana esa palabra, movidos o llevados, según la King James en inglés. Es decir, que ellos no fue que tomaron un dictado. Y esto tenemos que entenderlo bien, queridos amados hermanos. La Biblia es clara cuando Yahweh dicta o el Mesías dicta, como el caso de la carta que hemos visto ahorita a Filadelfia. Le dice el ángel, escribe. O sea, lo que le está diciendo, escribe. Eso es un dictado. Cuando Yahweh escribió la tabla de ley, no es un dictado, es directamente cuando él escribe algo irrefutable. Pero vamos a ver qué consiste la inspiración. Si es una transcripción o es una copia de lo que Yahweh está hablando verbalmente,
o es que pone sus palabras a lo que está escuchando? Es importante ver que lo inspirado fue el profeta y no sus palabras. Pero ¿cómo es esto? Ustedes dirán, aquí hay un problema. O sea que si el profeta fue inspirado y sus palabras pueden estar diciendo todo lo contrario. Pareciera que sí. Pareciera que estamos abriendo la caja de Pandora. Y muchos no se han atrevido a afrontar esta caja de Pandora, pero que la misma Escritura nos da solidez y firmeza donde poner los pies. Vamos así leyendo la siguiente presentación. El ángel me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Yahweh, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. ¿De acuerdo? Entonces, podemos saber con seguridad que la inspiración obra en el profeta y no en sus palabras. Hay momentos, como le digo, que literalmente se dice, copia lo que te estoy diciendo, pero hay otras en las cuales le dice lo que vamos a leer a continuación. Entonces, podemos saber con seguridad que la inspiración obra en el profeta y no en sus palabras. En el siguiente texto distinguimos que la obra de Yahweh al inspirar a los profetas para que entendieran la verdad se llevó a cabo en la mente y en el corazón del hombre. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cómo entender esto? Esto lo dice más claramente Ellen de White. Miren lo que dice ella. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Repito, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres los que fueron inspirados. Si las palabras de la Biblia no fueron inspiradas, ¿qué significaría tomar en hebreo, verle las 4 letras o las 5 letras, contar en diagonal, en izquierda, derecha, ponerlo una sobre otra, buscar una especie de juego de palabras y creer que en eso hay un mensaje supraespiritual o místico que está escondido para su pueblo? Vamos a seguir leyendo. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones. Si lo dijo Ellen de White sobre lo que es la Escritura, ¿no se aplicaría también sobre ella? Que también a ella no se le dictó la palabra, sino se le dio una inspiración y que ella, según lo entendiera, según su bagaje cultural, según las herramientas que tenía a la mano, ella iba a escribir conforme a lo que era su nivel particular como persona. Pero que estaba inspirada, no hay duda, pero que lo iba a transmitir la inspiración a través del filtro de su humanidad caída, sí, eso es cierto. Igual ocurre con los que escribieron la Escritura. La inspiración, vuelvo a repetir, en Mensajes Selectos, primer tomo, página 24. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. Ojo, seguimos leyendo en la página 23 de Mensajes Selectos. La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Es decir, que hay que entender que la Biblia está inspirada por hombres que pudieron, por su propia humanidad, elegir para su momento, para su verdad presente, palabras que son imperfectas, incompletas y errantes. Porque ningún profeta es ni completo, ni perfecto, ni inerrante. Ningún ser humano puede transmitir la verdad en su perfección. Para ello fue necesario que varios hombres vieran
la misma verdad y que cada hombre, impresionado por su educación, por su intelecto, por su inteligencia, puedan ellos usar una palabra que hay que estudiarla en correlación a los demás. Por eso también decimos que la escritura no puede contradecirse a sí misma. Hay hombres que estudian la palabra que dijo Pablo, pero que contradice aparentemente y anulan toda la ley. Pero es que estas personas no han entendido que Pablo, dentro de su visión, desde su perspectiva, puede haber usado una palabra para que él lo entienda desde aquel que esté en su punto de vista o en sus zapatos. Pero cuando viene otro que no está en su punto de vista y que no está en los zapatos de Pablo, va a entender entonces que la ley está anulada, por poner un ejemplo, y desecha todo lo de atrás. Pero que la Biblia hay que entenderla de tapa a tapa. Esa es la diferencia entre el disidente, que está guiado por el Espíritu en su mente y en su corazón, y aquel que tiene una técnica humana que pone lo humano al nivel de lo divino. Vuelvo a repetir, la inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido de los pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. Pregunto, ¿la mente individual y no colectiva puede tener una garantía de absoluta verdad? Claro que no. La garantía de la mayor fidelidad a la verdad no está en la mente individual, sino en el conjunto. ¿Quién es ese conjunto? El conjunto son todo el consejo de profetas que está en la Biblia. Así que si ustedes creen que Dios ha usado a Ellen de White para contradecir a la Biblia, están en el error más garrafal que Satanás puede lograr en un ser humano. Porque el Espíritu Santo que inspiró en el pasado, no puede el mismo Espíritu contradecir a otro ser humano para que lo que dijo que era verdad en el pasado, diga ahora que es mentira en el presente. Por eso aquellos que usan a Ellen de White para decir, pero ella nunca habló del Shabbat lunar, pero ella nunca habló del novilunio, por eso no es importante saber la fecha de nacimiento, porque ella no lo dijo, están siendo sesgados y cautivados por lo que dijo una mente individual y no la mente colectiva que debe estar en la Biblia. Ellen de White tiene que someterse al consejo de profetas que está en la Biblia. Por eso ella dijo que sus palabras deben estar siempre detrás de la Escritura y que Dios tendría un pueblo que exaltaría a la Biblia y a la Biblia sola como la única regla de fe para el hombre. Así que ya vamos entendiendo, hermanos. Y ella dijo en la página de Mensajes Selectos, en la página 22, los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas ¿con qué? Con un lenguaje humano. Y pregunto, ¿el lenguaje humano como la mente individual hay garantía de una verdad fidedigna, completa y que no sea errante sino inerrante? Claro que no. La honestidad tiene que obligarnos a llevar a conclusiones que debemos volver a encontrar la Escritura. Por eso la llave de David es importante para entender muchos temas. Hay gente que dice, por ejemplo, lo que se basa en Éxodo 12:2. La Biblia no está cuestionando si es el novilunio, la parte clara, la parte oscura. En Éxodo 12:2 solamente está estableciendo que el principio de meses y el principio del año será en ese mes de primavera. Pero hay gente que ya va y elucubra y dice, pero que es demostrativo. Claro que es demostrativo, pero ¿demostrativo de qué? Y cuando leemos el conjunto, mejora el entendimiento de la Escritura. Por eso hay grupos aislados que tienen que recurrir a la prepotencia, tienen que recurrir al autoritarismo, tienen que recurrir a la crítica para poder seguir vigentes en la mente de los creyentes sinceros. Pero cuando tenemos la Escritura, se da la libertad de cada uno examine y escoja y elija. Y ahora, en este primer punto,
que va a servir de base para los que quieran estudiar la segunda parte ya de una manera formal en la escuela de los Felipes, se vayan inscribiendo con nuestras queridas hermanas que son las administradoras y que están gestando esa próxima escuela a iniciarse. Sigamos a la siguiente diapositiva. Esto que nos indica de lo que hemos dicho, esto nos indica que todo lo escrito está expresado en lenguaje humano. Si estudiamos las palabras, ¿qué nos estamos haciendo? Nos estamos limitando en realidad a estudiar al profeta y estaremos deificando al razonamiento o el razonamiento humano. Si usted se da cuenta que está estudiando más los libros de Ellen G. White que la escritura, Satanás está usando lo bueno para engañar, porque las limitaciones que tiene Ellen G. White van a servir de trampa para no entender lo que sí dice la escritura. ¿Se dan cuenta? No podemos caer en deificar a un ser humano porque decimos que es inspirada y automáticamente, soterradamente, sutilmente, hipnóticamente, vamos diciendo que Ellen G. White es completa y que si no lo dijo ella, aun cuando lo vea en la Biblia, no es verdad. ¿Se dan cuenta dónde hemos llegado a la trampa de muchas personas? No es un superhombre el que escribe. No hay un sentido místico oculto en las palabras tanto de la escritura como en la Ellen G. White. Por eso ella, cuando rescata el tema del Shabbat, ella le pone el énfasis Shabbat, pero la palabra que usa es sábado. Pero en el original no sé si usará el Saturday. Pero si ella utiliza Shabbat, está en lo legítimo. Pero si utiliza Saturday o sábado traducido al español, estaremos dando cuenta de una profunda manipulación. ¿Y qué hay si dice viernes? ¿Cuál es la idea inspirada al decir viernes? Lo que realmente ella está diciendo al decir viernes, está diciendo el sexto día, el día de preparación, porque así lo dice la escritura. Pero ella, esa verdad del día de preparación, ella lo capta conforme a su limitación y mente individual que en su momento ella tenía. Si el sábado es el séptimo día, su lógica de ella es decir que el viernes es el día de preparación. Pero leamos eso en la escritura. ¿La escritura habla de sábado y de viernes? No, la escritura habla de Shabbat y habla de día de preparación. Pregunto, pongo las dos bandejas delante de usted. ¿A dónde cree usted que debería ir inclinarse? ¿A la mente limitada individual de Ellen G. White o a la mente colectiva que está en la escritura? Que el Espíritu Santo sea quien dirija su decisión. Entonces sigo leyendo. No hay un sentido místico oculto que no se echa de ver en las palabras usadas. No hay base para sugerir la inspiración verbal o de las palabras. Las palabras son totalmente humanas. En otra parte dice Ellen G. White que Yahweh iluminó con su espíritu, ¿qué cosa? La inteligencia y el corazón de sus siervos, de modo que pudiesen conocer la verdad. Y esto lo vamos a ver siempre en nuestros hermanos. Desde el más humilde hasta el más capacitado, vamos a ver que Yahweh ilumina la inteligencia y el corazón. Unos tienen mayor inteligencia y otros tienen mayor corazón y otros tienen un equilibrio de inteligencia y corazón. Pero la interpretación de la inspiración que Yahweh les da a todos se va a traducir en palabras que son individuales y que deben ser puestas al consejo de la mente colectiva del Espíritu Santo que está en la Escritura. A todos los buenos y sinceros predicadores debiéramos traducir la verdad que ella tiene con lo que dice la Escritura, porque la Escritura es la única fuente de verdad, porque están todos los profetas comunicando lo mismo, aun cuando usen palabras que no sean exactamente lo que quieren decir, pero sí permiten tener la idea de lo que quisieron decir. Ya vamos a concluir, y dice acá, a cada profeta se le dijo lo mismo: escribe en un libro lo que ves.
Antiguamente pueden haber visto, y eso lo vamos a comprobar, hay gente que ha escrito las profecías, profetas mejor dicho, que han escrito ciertos textos que hablan de alacranes, que hablan de insectos, que hablan de grandes monstruos, y que actualmente una mente del siglo XXI cuando lee, esos son helicópteros, esos son tanques de guerra, esos son misiles, ese es un avión. O sea, cada etapa, si viera lo mismo que vio el profeta antiguo, lo viera un hombre del siglo XXI, no va a usar las mismas palabras que usaron en el pasado. Así de que la verdad, para entender la verdad, tanto del pasado como del presente, necesitamos siempre la dirección del Espíritu Santo para que nos dé a entender y a concebir la idea que se dejó en palabras y no dejarnos atrapar en palabras. Astutos son los judíos desde la época del Mesías que lo quisieron atrapar en palabras. Astuto fue Satanás cuando en el desierto lo quiso atrapar en palabras. El texto dice, escrito está. Pero el Mesías, su inteligencia, debemos adaptarlo a nuestra realidad y contexto de ahora. Les invito a leer lo que dice ahí en Apocalipsis 1:11, Isaías 8:1 y en Habacuc 2:2. Es curioso el hecho de que a ningún profeta se le dijo, escribe lo que entiendas. No, o lo que se te ocurra. Tampoco, que sería el extremo que deje el origen del mensaje como totalmente humano. Pero tampoco le dijo, escribe lo que te voy a dictar. Lo cual es el otro extremo que nos lleva a que Yahweh dictó cada palabra de la Escritura. Y que entonces, si fuese así, cada palabra es inspirada. Las palabras no son inspiradas. Ya lo hemos visto. Es el profeta. Y el profeta es una mente individual. Y las palabras del profeta hay que llevarlos al conjunto de los profetas y pedir la inspiración del Santo Espíritu del Padre y del Hijo para que nos lleguen a dar cuál es lo que yo realmente debo entender. Y hay personas que creen que por eso no saben de la Escritura, porque creen que la Escritura es una lectura plana de inspiración de todos los textos. La Biblia está inspirada, dicen, ok, y si la Biblia dice que David fornicó, adulteró y mató, ¿y yo por qué no lo puedo hacer si eso está inspirado? Quiere decir de que Dios consiente el pecado, y si está registrado es porque Él quiere que yo sea condescendiente y no sufra por mi pecado, y debo tolerarlo hasta que yo sea transformado en un nuevo ser humano. ¿Se dan cuenta lo que es leer de como una tarifa plana todos los textos como si todos fueran inspirados y decir que la palabra inspirado significa exactamente como Dios quiere las cosas? Otros van a leer, por ejemplo, de que Judas vendió por 30 monedas de plata y leemos en otra parte que había una profecía. Entonces, si había una profecía que Cristo iba a ser traicionado y vendido por 30 monedas de plata y vemos a Judas haciéndolo, ¿Judas contradijo la voluntad de Dios o no? Porque la profecía lo decía. Entonces Judas cumplió la voluntad de Dios. Y si cumplió la voluntad de Dios, entonces ¿por qué va a estar perdido? Alabado sea el Evangelio de San Judas. Eso ocurre porque las personas no saben leer la Escritura. Eso lo vamos a estudiar más adelante en la escuela de los Felipes. Pero ahora es esta introducción y a la vez una invitación a todo aquel que quiera inscribirse en la escuela de los Felipes. Que lo primero que estamos viendo es que cuando leamos la Escritura debemos romper el cerco que tiene la palabra humana y tenemos que irnos hacia los brazos de la amplitud de lo que dice el Espíritu. Una cosa es la letra y otra cosa es el espíritu de la letra. ¿Ok? Y para concluir, decimos, en conclusión, la verdad que se revela está sujeta a las palabras que use el escritor para expresar y revestir el pensamiento divino. La Biblia rebosa de textos que indican que las palabras usadas en el original pertenecen totalmente al profeta. Fue un vehículo humano. Es como que un rey, para quitar la pobreza y la enfermedad de un pueblo, envía un asno
con unas bolsas de oro y con alimento y medicina para que ese pueblo deje de ser pobre, ignorante y enfermo. Pero resulta que el que recibe el asno, deidifica el asno y lo pone como ejemplo en un altar. Eso es lo que ha pasado con el pueblo judío. Ellos se creen que por ser el mensajero, el asno de la historia, son mejor que un corcel y que deben ser respetados como que infalibles y de gran profundidad en su entendimiento de la Escritura, cuando ellos han abandonado al Mesías. Ellos tratan mal al Mesías. Todo lo que está judaizado o que provenga del judaísmo, tómenlo con pinzas por las cosas que vamos a estudiar. Porque ellos es el asno que cree que porque transportaron el oro, el pan y el medicamento para las naciones, se quedaron y se apropiaron con todo y creen que ellos son el fin de toda la historia bíblica. Pero de tal manera amó Yahweh al mundo, no al pueblo judío. Está involucrado en el mundo para que todo aquel que en él cree, su Hijo, tenga vida eterna. Pregunto, ¿los judaizantes y los judíos creen en el Mesías como Hijo venido del Padre Eterno? Entonces, si Él es la verdad, el Mesías, y desechan al Mesías, es desechar la verdad. Pueden tener ellos en sus interpretaciones que el hebreo es lo esencial para entender la profundidad de la Escritura, están totalmente equivocados. Al igual que los adventistas que creen que en los libros de Ellen de White le dan más tiempo para estudiar eso, han hecho una ciencia de estudiar los libros de Ellen de White en vez de la Biblia. Satanás ganó la partida ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que indique la Escritura. ¿Ok? Pero esta es la primera parte. Que Yahweh los bendiga, hermanos.